Ok, vamos a darle solución a este circuito. Recordemos que darle solución a un circuito es hallar todas las variables de estado de un circuito eléctrico, en este caso los voltajes, las corrientes y el valor de las resistencias de cada uno de los elementos que aparecen aquí. Entonces vemos que ya tenemos el valor de las resistencias, nos falta hallar los voltajes y las corrientes. Y nos dicen que tenemos que hallarlo por el método de mallas, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es hallar las ecuaciones de malla. En este caso va a haber tres ecuaciones, porque son tres mallas que se miran aquí, son tres cajitas. Esto significa que voy a hallar tres ecuaciones de malla y tengo que hallar el valor de I1, I2 e I3. Y para hallar ese valor, pues puedo utilizar el método de los determinantes o puedo utilizar otro método alternativo, ¿cierto? Es importantísimo hallar bien las ecuaciones de las mallas, porque si nos equivocamos en algún número, cometemos un error en las operaciones, en los signos, en los despejes, todo el proceso que viene después estaría equivocado. Entonces, la primera parte, que es hallar las ecuaciones de malla, es fundamental, es lo más importante, ¿no? Entonces vamos a comenzar pues con la malla 1. Vamos a hallar las ecuaciones de la malla 1. Entonces, mm, lo que nos dice el concepto es que para hallar la corriente, para hallar la ecuación de la malla 1, lo que tengo que hacer es sumar los voltajes, ¿cierto? Que hay en esta malla, y la suma de esos voltajes tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Entonces yo veo que hay un voltaje en R1, es el voltaje de R1, y le tengo que sumar el voltaje de R2, y la suma de esos dos voltajes es igual a la fuente que hay en esta malla, y en esta malla pues está esta fuente. Como la corriente va de menos a más, entonces va a ser igual a los 10 voltios positivos, porque la corriente termina en más. Ahora aplico la ley de Ohm, ¿no? Entonces el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al valor de la resistencia 12. Y veo que la corriente que pasa por R1 es la corriente I1, que es esta corriente de aquí, menos la corriente I3. Ese sería el voltaje que pasa en la resistencia 1. De igual manera, miro el voltaje que cae en la resistencia 2, va a ser igual al valor de la resistencia 4. Y veo que aquí sería la corriente 1 menos la corriente I2. Y eso es igual a 10. Ahora pues lo que hago es aplicar la ley distributiva. Me queda 12 y 1 menos 12 y 3 más, aquí me quedaría 4 y 1 menos 4 y 2 igual a 10. Muy bien, veo que hay términos semejantes, ¿no? Miro, aquí está I1, voy a señalar con otro color, con un verde. Mire, aquí está I1 y acá también está I1, es decir, esos valores los puedo sumar. Y aquí me queda I3 y aquí me queda I2, entonces puedo sumar esos valores de I1. 12 más 4 me daría 16 I1, ¿cierto? Luego coloco el valor de I2, menos 4 I2, menos 12 y 3, y eso es igual a 10. Y miren que aquí yo ya tengo mi primera ecuación, que sería de la malla 1, ¿no? Esta es la ecuación de la malla 1. Hagamos lo mismo para la malla 2. Lo mismo para la malla 2. La malla 2 es esta, la de la corriente 2. Entonces miro los voltajes aquí que hay también, sumo los voltajes, y la suma de los voltajes dentro de esta malla tiene que ser igual a la suma de las fuentes, ¿no? Entonces miro que aquí está el voltaje en R2, entonces el voltaje en R2 más, aquí hay otra resistencia, el voltaje en R3, mire que son estas dos resistencias, tiene que ser igual a la fuente, ¿no? Y entonces aquí también va de menos a más, entonces serían 12 voltios positivos. Ahora aplico ley de Ohm, igual que en la malla pasada, entonces ve R2, miro R2, el valor de R2 es 4. ¿Y qué corrientes están pasando por R2? Pues está pasando I2 en este sentido, y debo restarle I1, ¿cierto? El valor de la otra corriente. Hago lo mismo con el voltaje, para hallar el voltaje de la resistencia 3. Entonces sería 6 el valor de la resistencia por, entonces aquí es I2, que estoy hallando la malla 2, ¿cierto? Estoy haciendo la ecuación de la malla 2, menos I3. Y esto me daría igual a 12. Aplico ley distributiva, que me quedaría 4 y 2, aquí menos 4 y 1, más aquí 6 y 2,
y menos 6 y 3 igual a 12. Bien, yo veo aquí también que hay términos semejantes. Miro y 2, mire, aquí está 4 y 2. Vale, está muy clarito para colocarle este. Aquí. Aquí está 4 y 2. Y busco otro y 2. Aquí está 6 y 2. Eso los puedo sumar. Me daría 10. Pero empiezo por I1, ¿cierto? Porque debo tener un orden I1, I2 e I3. Entonces primero escribo este, menos 4 I1. Luego sigo con I2. Aquí hay la suma, 6 y 4, 10, positivo. Entonces me daría 10 I2. Y me quedaría menos 6 y 3. Y eso es igual a 12. Miren que aquí acabo de obtener la otra ecuación de la malla 2. Esta sería la ecuación de la malla 2. Ahora sí, vamos con la malla 3, la última malla. Y hagamos lo mismo, ¿cierto? Voy a hallar la ecuación. Entonces la suma de todos estos voltajes tiene que ser igual a las fuentes, ¿no? A las fuentes que hay en esa malla. Bien, yo veo que hay 3 resistencias, por tanto hay 3 voltajes en cada resistencia, entonces me queda, empiezo con R1, entonces sería 12, perdón, el voltaje en R1, hagámoslo bien, más el voltaje en R4, más el voltaje en R3, y eso es igual a las fuentes que hay en esta malla. No hay ninguna fuente, entonces eso es decir que es igual a 0. Aplico la ley de Ohm, voy al voltaje R1 es 12. ¿Y qué corrientes están pasando por la resistencia 12? Pues I3 menos I1. Recuerden que ahora estoy en la malla 3. Más voy a la resistencia 4. La resistencia 4 vale 8. ¿Y qué corriente está pasando por la resistencia de 8 ohmios? Solo I3, ¿cierto? Entonces aquí solo es I3. Y le sumo el último voltaje en R3, 6 ohmios. Y por 6 ohmios, ¿qué corriente está pasando? I3 menos I2, ¿cierto? Entonces sería I3 menos I2. Y eso es igual a 0. Miren pues que I3 es la que manda aquí y por eso se resta, porque la otra está en sentido contrario. Aquí aplico ley distributiva, entonces me queda 12 y 3 menos 12 y 1. Aquí sigo más 8 y 3. Y aquí me queda más 6 y 3 menos 6 y 2 igual a 0. Busco términos semejantes. Mire, aquí está I3, aquí está I3 y aquí está I3. Este y este son términos semejantes. Todos corresponden a la corriente 3. Y aquí está I1 y aquí está I2. Como tenemos que darle siempre el mismo orden a la ecuación, ¿cierto? Siempre el orden, empezamos por I1, luego I2, luego I3. Mire, aquí también I1, I2, I3. Acá también hacemos lo mismo. Empezamos con I1, que sería menos 12 y 1. Sigo con I2, I2 sería menos 6 y 2. Y por último I3, entonces aquí sumo estos 3 valores, ¿no? De I3, 12 más 8 sería 20 y 6, 26. Entonces me quedaría más 26 y 3 igual a 0. Y aquí tengo la tercera ecuación, ¿no? Que es de la malla 3, la ecuación de la malla 3. Listo, ya con eso yo puedo armar un determinante de 3 por 3, mire, 16, 4, 12, 4, menos 4, 10, menos 6, menos 12, menos 6 y 26, y ya puedo hallar las corrientes con el método de determinantes, ¿no? En este caso yo no lo voy a hacer por determinantes, yo voy a utilizar la aplicación, voy a utilizar esta aplicación, ¿no? Que me permite calcular también las incógnitas corriente 1, corriente 2 y corriente 3 desde las ecuaciones. Entonces, a I1 la voy a llamar X. Pues eso ya es por la aplicación, ¿no? Este va a ser X, este va a ser Y y este va a ser Z. Porque acá en la aplicación pues me aparece X, Y y Z, ¿no? Entonces me toca hacer ese cambio. Bien, entonces la primera ecuación sería 16x menos 4y. Entonces yo aquí ingreso 16x menos 4y
menos 12z igual a 10. Menos 12z igual a 10. Entonces aquí menos 12z igual a 10. Esa es la primera ecuación. Mire que pues él automáticamente empieza a hacer esos despejes, ¿cierto? La segunda ecuación, voy a meter la segunda ecuación. La segunda ecuación sería esta, entonces menos 4x más 10y. Menos 4x más 10y sería menos 4x más 10y. 4x más 10y menos 6z igual a 12. Menos 6z igual a 12. Listo. Ya tengo las dos ecuaciones. Y vamos con la última ecuación. La última ecuación es menos 12, menos 6 y 26. Menos 12, menos 6. Entonces, menos 12x. Me fue el otro número. Menos 12x menos 6. Menos 6. Menos 6y. Más 26z igual a 0, ¿no? Y listo. Ahí tengo ya los valores de la corriente. Entonces X era la corriente 1, Y es la corriente 2 y Z es la corriente 3. Entonces X me dicen que es 3/7/9. Eso tengo que transformarlo. La corriente 1 es 3/7/9, ¿no?, de amperio. La corriente 2, o sea, Y, me dice que es 4/13/36. 4/13/36. 4/13/36. Y la corriente 3, Z, es 22 octavos. Vale. 22 octavos. Esto lo puede transformar, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, se suma, ¿no? Esto se multiplica y se le suma a esto. Entonces es 9 por 3, eso lo podemos hacer acá. Podemos transformar. Entonces este sería 9 por 3. Y le sumamos 7. 34. Serían 34/9. Sí, me da lo mismo, ¿cierto? 34/9. Este sería 34/9 de amperio. Y 1. Del mismo modo, para I2, 4 por 36 más 13. 4 por 36 será. Sí, 4 por 36 más 13. 4. Ah, pues acá está, 4 por 36 más 13 me da 157. Y si lo divido entre 36, sí me da. Es el mismo número. 157/36. ¿Cierto? Sería la corriente de 257/36. E I3, pues no hay problema, está 22 octavos. Entonces ya puedo ir llenando mi tablita, ¿cierto? I1 es 34/9. I2, no, perdón. Ahora tengo que hallar las corrientes que pasan por R1 y R2. Por R1 tengo que restar I1 menos I3, porque por R1 está pasando I1 y está pasando I3. Entonces tengo que restar I1 menos I3. 34/9 menos 22 octavos. 34 I1 menos I3. Entonces 34/9 menos I1 menos I3. I3 es 22 octavos.
me da 37/36. Entonces aquí ya sé que es 37/36 de amperio. Listo. Voy con R2. Aquí está R2. R2 es I1 menos I2. R2 es I1 menos I2. Es decir, es 34 novenos menos 157/36. Entonces, para agilizar, lo voy a hacer acá en la aplicación. Entonces, decíamos que era I1 menos I2, la que pasa por R2. Entonces sería 34 novenos menos I2, 157/36. Y eso me da menos 7/12. O sea que está pasando no hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Cierto? Sería menos 7/12 de amperio. R3, aquí está R3, aquí tengo que restar I2 menos I3. I2 menos I3. Entonces I2 es 157/36. Y le resto 22/8. 29/18. Y R4 pues pasa I3 ya la tengo, 22/8. Listo. Ahora para hallar el voltaje lo único que hago es multiplicar corriente por resistencia. Entonces aquí sería 12 por 37/36. 12 por 37/36 me da 37 tercios. Escribámoslo con otro color, un azulito. Entonces aquí sería 37 tercios. Listo. R2, igual. 7 medios por 4. 7 doceavos, perdón. 7 doceavos por 4. Me da 7 tercios. Menos 7 tercios, ¿cierto? Porque está con el menos aquí. En R2. Entonces, para que sea positivo no es más menos, sino más menos, ¿no? Porque va en la dirección de I2. R3, tengo que multiplicar 29/18 por 6. 29 medios. Y el último sería 22/8 por 8, pues que me daría 22 voltios. Y listo, ahí he obtenido todos los, todos los valores de las variables de estado del circuito eléctrico. Bien, eso era todo.